Mi nombre es Alejandra Espinosa y el siguiente tema que les presentaré es aplicación de criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Congruencia. Dos triángulos son congruentes y al superponerse coinciden con todos sus puntos. Para que dos figuras sean congruentes deben cumplir con alguno de los criterios de congruencia, por ejemplo, lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. A continuación les presentaré algunos ejemplos con estos criterios. Criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si sus lados homólogos son iguales. Esto quiere decir que, nuestro ejemplo, si tenemos el triángulo número 1, que su segmento AB mide 5 centímetros y nuestro triángulo 2 mide su segmento A'B' igual 5 centímetros, esto quiere decir que el segmento AB es congruente al segmento A'B', y así con todos nuestros lados. Y aquí nuestro segmento AC mide 6 centímetros y nuestro segmento CB mide 7 centímetros. Nuestro segmento C'B' mide 7 centímetros. Esto quiere decir que BC es igual a B'C' y que nuestro segmento AC es congruente a nuestro segmento A'C'. Esto quiere decir que estos dos triángulos son congruentes, ya que si los superponemos, nuestros puntos nos darán iguales, ya que tienen las mismas medidas, nada más que en diferente posición. Criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes respectivamente. Esto quiere decir, si en nuestro triángulo número 1 tenemos en nuestro segmento AB 5 centímetros y en el triángulo número 2 tenemos en nuestro segmento A'B' 5 centímetros, quiere decir que son congruentes. Y nuestro ángulo A y nuestro ángulo A' tienen la misma de medida, es igual que son congruentes. Y una vez que sepamos que nuestras medidas son iguales, esto quiere decir que nuestro segmento AB es congruente a nuestro segmento A'B'. Nuestro ángulo A es congruente a nuestro ángulo A'. Y nuestro segmento AC es congruente al segmento A'C'. Y esto demuestra que estos dos triángulos son congruentes. Criterio ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si dos de sus ángulos y el lado comprendido entre ellos son congruentes respectivamente. Eso quiere decir, por ejemplo, en nuestro triángulo 1, nuestro ángulo A mide 70 grados y nuestro ángulo B mide 60 grados. El segmento AB, que es el que está comprendido entre ellos dos, mide 10 centímetros. Y en nuestro segundo triángulo, nuestro ángulo A' mide 70 grados, nuestro ángulo B' mide 60 grados y el lado comprendido entre ellos mide 10 centímetros. Esto quiere decir que nuestro ángulo A es congruente a nuestro ángulo A', nuestro segmento AB es congruente a nuestro segmento A'B' y nuestro ángulo B es congruente a nuestro ángulo B'. Es decir, que estos dos triángulos son congruentes. Hasta aquí terminamos con el tema de aplicación de criterios de congruencia. A continuación les enseñaré el tema de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma pero diferente tamaño. A continuación le mostraré dos ejemplos de la semejanza de triángulos. Dos figuras son semejantes cuando los ángulos correspondientes u homólogos son congruentes y los lados correspondientes u homólogos son proporcionales. En las siguientes figuras se podrán dar cuenta de que uno es más grande y uno es más chica. Lo que tenemos que hacer aquí es sacar sus razones de semejanza. Las podríamos sacar dividiendo
el lado AB por el lado A' y así seguidamente. Por ejemplo, el lado AB del primer triángulo mide 5 y el lado A'B' del segundo triángulo mide 10. Al dividirlos nos dará un medio. Y así lo vamos a hacer con los siguientes. Como se darán cuenta, aquí todas nuestras razones nos dieron un medio. Eso quiere decir que estos dos triángulos son semejantes. Pero todavía nos falta sacar lo que son los ángulos. Tenemos que ver si son iguales o si son diferentes. Como se darán cuenta, sus ángulos de nuestro primer triángulo miden, el ángulo A mide 60, el ángulo B 70 y el ángulo C 90. Como nos podemos dar cuenta, nuestros ángulos de los dos triángulos son iguales. Esto quiere decir que el triángulo A es congruente al ángulo A', el ángulo B es congruente al ángulo B' y el ángulo C es congruente al ángulo C'. Esto quiere decir que todos sus ángulos son congruentes. Como ya sacamos sus valores y nos pudimos dar cuenta de que sus ángulos son congruentes y de que sus lados pudieron sacar la misma razón, podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B' y C'. A continuación les mostraré otro ejemplo por si no les quedó claro el primero. En este otro ejemplo tenemos que nuestro triángulo 1, sus ángulos, el ángulo A mide 60, el ángulo B mide 60 y el ángulo C mide 80. Sus lados, el segmento AB mide 2.5, el segmento AC mide 1.5 y el segmento CB mide 2. Como pueden ver, aquí ya lo que hicimos fue sacar las razones. Como les expliqué en el ejemplo anterior, las razones se sacan dividiendo un segmento entre el otro. Por ejemplo, el segmento AB sobre el segmento A'B', que sería igual a 2.5 entre 5, que nos da un medio, y así con todos los demás segmentos. Al final, sus razones les deben dar iguales para probar de que es un triángulo semejante. Lo que haremos enseguida es ver si nuestros ángulos son congruentes. Como pueden ver, los ángulos miden. El ángulo A mide 60 grados, el ángulo B mide 60 grados y el ángulo C mide 80 grados. Esto quiere decir que el ángulo A es congruente al ángulo A', el ángulo B es congruente al ángulo B' y el ángulo C es congruente al ángulo C'. Entonces, al saber ya todo esto y a ver que sus razones fueron iguales, podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B' y C'. Bueno, hasta aquí es todo lo que les digo de este tema. Espero que les haya gustado y gracias por el video.